Bien. Así que exclusivamente y a full con la dedicación periodística en el ámbito de los medios, Sí, sí, desde sí. hace muchísimos años ya. Sí, a ver, eh, era estudiante secundario todavía cuando ingresé en el ET40 como operador técnico y ahí rápidamente comencé a incursionar primero en el periodismo deportivo y después hice unos cuantos programas de interés general y comencé con el relato también en esos tiempos, ¿no? Perfecto. Multigol hace realidad tus sueños con planes de vivienda, de autos o dinero en efectivo. Si ganás no pagás más. Suscríbete con descuento ahora 3743 54 88 86 3743 54 88 86. Se necesitan vendedores y vendedoras. Llama al mismo número si estás interesado o interesada. 3743 54 88 86. Multigol premia tu ahorro. 11 de la mañana en la ciudad de La Paz con 15 minutos, 11:15. Voy con la primera pregunta de la entrevista, Oscar. Bienvenido nuevamente y decinos tus nombres y apellidos completos y qué cualidad o cualidades tuyas las reconoces como tu ADN. Oscar Orlando, son mis dos nombres, García por mi papá, Bonazola por mi mamá, y una cualidad, eh, la pasión, la entrega. Eso es tu ADN. Sí, Y en esto, la comunicación, el periodismo, o particularmente específicamente el periodismo y el deporte también en sí, tu claro. gran primera parte de la vida. Sí, yo soy un producto del deporte y no me canso de decir que el Cicles Club Unido fue tan importante como la Escuela San Martín y como el Colegio Sarmiento, ¿no? ¿Te consideras un periodista u otra cosa como profesionista? Y en breve, ¿por qué y cómo te hiciste periodista? Yo creo que, viste cuando vos analizás de dónde venís, cuáles son las experiencias, Sí, creo que vino conmigo desde la panza de mi mamá. Eh, También vengo de una familia de deportistas y eso me llevó a vincularme muchísimo con el deporte en general. Y después más allá de haber sido trabajador bancario, como te decía, iba al colegio secundario todavía cuando comencé a incursionar en radio y siento que fue lo mío. Es más, cuando jugábamos al fútbol ahí en una canchita que estaba detrás del tanque de obras sanitarias, jugaba hasta cansarme y después me subí a un árbol y relataba los partidos, ¿no? Y después la evolución de la vida lo que me llevó fue a convertirme de un periodista deportivo a un periodista todoterreno. ¿está en crisis también el periodismo? ¿Hay algún sector o ámbito que no haya dejado de ser creíble y confiable? Yo no sé si está en crisis ahora o estuvo en crisis siempre. Lo que sucede es que ahora estamos todos mucho más expuestos. Es decir, el ciudadano común tiene acceso a todo y si a mí me preguntase una opinión muy personal, siento muchas veces vergüenza ajena. No me gusta hacer periodismo de periodistas, pero permanentemente, cada vez que se abre un micrófono en mis programas y cuando soy el dueño del editorial, manifiesto que la gente tiene una obligación, que es una obligación ciudadana, que es la de informarse bien. ¿Qué es informarse bien? No creerle a nadie. Porque ahora que tenemos todas las herramientas, ante cada... Antes se decía, lo dijeron en la radio y era casi la voz de Dios. Hoy no. Y quedó muy expuesto, está muy a flor de piel, que hay de todo. Como hay de todo en el mundo de la medicina, en el mundo de la docencia, en el mundo de la justicia, en todos los rubros, bueno, también en nuestro mundo hay de todo. Hay cosas muy buenas y cosas lamentablemente malas que eh, le hacen mal a nuestra profesión. ¿Cuáles son tus creencias, Oscar? Yo religiosamente soy católico apostólico romano, pero no practicante. Creo profundamente en Dios, rezo antes de dormir y le agradezco cuando abro los ojos
a la mañana, aunque también tengo cientos de reproches para hacer, ¿no? ¿Y cuáles son tus experiencias más extrañas, las más afortunadas y las virtuosas? Desde el mundo del periodismo te podría decir, me han pasado cosas increíbles. La mayoría de la gente que me conoce sabe que, por ejemplo, en el año 2000 viajé a Japón a relatar el partido de Boca con Real Madrid. 2 programas necesitamos para contarte cómo fue todo el trámite. No fui como periodista radial, sino como periodista escrito, porque era lo que Boca me podía brindar. Las acreditaciones para relatar el partido pasaban por una organización internacional, eran inalcanzables desde el punto de vista económico. Hice trampa, me acredité como periodista escrito y relaté el partido sin haber pagado los derechos. Esa fue una experiencia increíble. Pero después, yo lo contaba los otros días, por ejemplo, algo que tiene que ver con la paz y no es un tachín ni autobombo, pero no sé si alguien puede contar como experiencia propia haber jugado un partido de primera división. En La Paz se jugaban, creo que igual que ahora, 2 partidos por jornada en una cancha. Por ejemplo, cancha de Sí, Comercio, primer partido jugaba Cicles. Yo jugaba ese bien. partido, terminaba de jugar y me subía, vestido todavía de jugador, arriba del techo del vestuario, para relatar el segundo partido. O al revés, si a Cicles le tocaba el segundo, relataba el primero para LT40 Te bajabas. y jugaba el segundo partido. O cuando mis comienzos, que fue en Comercio, yo debuté en primera división a los 14 años, pero me gustaba tanto el fútbol que si tenía que jugar a la tarde en primera, como tenía edad para cuarta, a la mañana atajaba. Estoy apareció una foto que la verdad pensé que no había testimonio. Entonces iba al arco. Y si a mi equipo le iba mal, los últimos 15 o 20 minutos salí un ratito a ver si podíamos revertir la Revertirlo. situación. No, a ver, me han pasado cosas que casi para escribir un libro y estoy muy agradecido a la vida, muy agradecido. ¿Por qué no lo escribís? Y lo pienso, permanentemente lo pienso. Sí, tengo tantas cosas para contar, tantas experiencias que le pueden servir a otro, indudablemente le pueden servir a otro. Y todo se puede, todo, absolutamente todo se puede, incluso navegando en un mar de sin recursos, todo se puede. ¿Cómo te gusta vivir? ¿Qué es la buena vida para vos? La radio. No, si a mí me sacás el micrófono, yo creo que me muero. Es decir, me moriría lentamente. Siempre digo lo mismo, tengo un concepto, no sé si muy raro o tal vez está generalizado. Cuando a mí me preguntan sobre la felicidad, digo que es de a ratitos, que la felicidad plena no existe, sacando lo que tiene que ver con la cuestión espiritual, con la religión. La felicidad plena creo que no existe, porque aún en los momentos de mayores felicidad, siempre algo pasa que te la arruina. Y aún cuando vos podés ser extremadamente feliz desde la individualidad, si tenés una mirada hacia el otro, hay cosas que irremediablemente te tienen que entristecer. Estamos conversando, estamos entrevistando al señor Oscar García, Oscar el Flaco García, más conocido como el Me han Flaco puesto el García. flaco ahora, no sé. ¿Ahora el Sí. Flaco? Ah, yo creía que eso fue No, siempre. mi apodo es el Lobo, desde, Ah, desde mi tiempo de futbolista. sí. Viene de 3 meses que jugué en Libertad de Concordia, en el verano del 81, porque jugué 80 y 81 en Paraná, en Patronato, y en el medio me contrata para jugar un torneo regional Libertad de Concordia. Esta también es una anécdota. Un día llego a La Paz porque viajaba de jueves a domingos a Concordia, estoy en La Paz, traje los diarios, yo había hecho 2 goles en Gualeguaychú y un amigo mío, el Flaco Echeverría, que le dicen el extraño, se pone a leer los diarios y había una foto grande en la que voy festejando un gol
y el epígrafe que utiliza el diario es segundo gol del Lobo en Gualeguaychú. Pero se refería a Libertad de Concordia, porque Libertad tiene el mote de Lobo. Y el flaco se confundió, me dice, ¿te dicen Lobo? Y a partir de ahí arrancó. Quedó. Y sí, sí. Quedó. Bien, bien. En la entrevista entonces, en la continuidad del ciclo de entrevistas a comunicadores y a periodistas y comunicadores locales con el señor Oscar García, Oscar el Lobo García, Pero vos sabés que años mucha gente me dice atrás el y flaco de mi hoy vuelta. el flaco, Sí. hoy el flaco García. Vamos con un tema musical y le damos continuidad a la entrevista. Varias radios, y que bueno, que ahora no está LT40 la AM y FM La Paz, la FM de la radio. La verdad que un montón de radios para una ciudad. Está bueno. Está bueno por el lado de la comunicación, ¿no? El lado de la libertad, el gozo de la libertad por la comunicación, la expresión, la cultura, todo eso, por ese lado está todo fenomenal. El problema es subsistir o cómo subsistir, No, ¿no? claro. Usted que es dueño titular debe ser recontra más complicado. Producir nomás recontra complicadísimo, poder financiarse, salvo, bueno, por ahí alguna conveniencia o facilitación por parte de los administradores o dueños de la radio, pero la verdad que sí, no es nada fácil, es muy lindo, pero cuesta, ¿no? Cuesta más todavía. ¿Cómo? La pregunta me respondiste recién. Pasamos ahora más aquí a la ciudad de La Paz, más un poco la visión social o sociológica, política, esos aspectos. ¿Cómo ves a La Paz, a la ciudad? ¿Qué sentís? ¿Te gusta la más o solo es querencia? No, Esto es más no, emotiva, ¿no? Esta no, pregunta. yo tengo un profundo amor por mi ciudad. Me fui en el año 86, tenía solamente 26 años y, claro, por mi actividad siempre estuvo vinculado con la trascendencia mediática y me encargué siempre de remarcar eso, que soy nacido en La Paz, que soy paceño, porque mucha gente dice lapaceño, Ujú. que soy paceño y remarcando las virtudes de, por ejemplo, en su momento de Pedro Marcaíno, de lo que es el deporte de La Paz, de lo que es la cultura de La Paz a través de sus músicos. Me pasaba algo muy extraño cada vez que venía, que era una vez por año. A medida que me acercaba ahí a la T, es como que yo sentía que se me aceleraba el corazón. Bueno, yo tenía a mi mamá en ese momento, ¿no? Y después me encontré con una ciudad que, si bien es cierto, era lo mismo, pero potenciada por el crecimiento fundamentalmente territorial y en lo que tiene que ver con la infraestructura. eh, Encontré algo que yo, la verdad, hasta los 26 años no había advertido, tal vez porque mi mundo era la radio y el deporte, que es la característica de nuestra sociedad en la que, lo digo con la mejor intención, ojalá que las nuevas generaciones vayan quebrando esa tendencia de una sociedad egoísta, que se mira al ombligo, en la que se prioriza el individualismo y así es muy difícil crecer en lo que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Bien, saludamos a Rodi Puig, hombre con familiares aquí en la ciudad de La Paz, locutor, periodista, relator también deportivo, animador de corsos. Está en Corrientes, está radicado Rodi Puig y nos está viendo por el live en este momento. Y el saludo para vos ahí, Oscar, también. Un grande Oscar, dice. ¿Pensás que aquí La Paz es un pueblo receptivo y acogedor o es una sociedad excluyente? Eso habría que preguntárselo a alguien que viene de afuera y comienza una determinada actividad como un inicio. Eh, yo particularmente como paceño, es un poco lo que te dije recién. Sí, Somos selectivos, este, veo una sociedad más conservadora que otra cosa y demasiado individualista. Es decir, no mirando el objetivo grande que tiene que ser, como digo siempre, ponerse la camiseta de La Paz, pero en serio, ¿eh?
cuando aún por ahí ponerte la camiseta de la ciudad signifique que tu camiseta individual pierda un poquito. Bien, bien. ¿Esta ciudad ha tenido gobiernos buenos o todos los gobiernos han sido mediocres desde tu análisis, desde tu punto de vista? ¿Y cuáles podrían ser las razones para uno u otro caso o ambos Es que casos? mi opinión en ese sentido es muy acotada porque, insisto, desde el 86 y hasta el 2014 venía una vez por año a La Paz. Tengo el último año y medio de José Francisco Nogueira y los 4 años y 6 meses de Bruno Sarubi. Sí lo que veo, y esto, a ver, invito a la gente que está oyendo el programa a que lo pueda confrontar, es la diferencia en el crecimiento a través de las décadas que ha tenido, por ejemplo, la ciudad de Villaguay con nuestra ciudad. Villaguay es muy similar a La Paz en Sí, cantidad en densidad demográfica, en territorio. extensión territorial. Y nosotros íbamos a Villaguay cuando los famosos bailes del estudiante, y te puedo asegurar que Villaguay ha crecido de una manera muy superior a la nuestra. Tal vez hayan fallado no solamente los que fueron gobierno a nivel local, sino también aquellos que tuvieron alguna representatividad departamental o provincial Diputados, y, senadores. claro, y no supieron trasladar al postergado norte provincial. Frase remanida, pero muy cierta, ¿no? La Paz es un pueblo deportivo. En eso seguramente me vas a decir que sí, pienso yo. ¿Convenís con esto? Y si se le diera infraestructura profesional, ¿podría hacer convertirse en una capital deportiva y así sumar razones, por ejemplo, para el turismo? Mirá, eh, sí que es una ciudad deportiva. Yo formé parte de transmisiones, por ejemplo, automovilismo, en la que iban multitudes. Cuando había un circuito ahí donde era el tiro federal, después el circuito donde está el autódromo ahora, el básquet reunía multitudes también en cada uno de los partidos, era impresionante la pasión por el básquetbol, ni hablar del fútbol. Sí llama la atención si te digo que mi último partido en La Paz fue antes de irme, ¿no? Porque después Sí. retorné para jugar un torneo provincial, en la cancha de comercio, y volví 30 años después, y la cancha estaba exactamente igual o casi igual, con la cancha de Patronato lo mismo, y sin embargo cada vez que hay una competencia, los equipos de La Paz en deportes colectivos se destacan y son rivales bravísimos para cualquiera, o en deportes individuales también nos destacamos, no es difícil predecir que si a todos esos deportistas le brindamos la infraestructura adecuada, serían eh, mucho más de lo que son. Seguramente recorriste o visitaste casi todo Entre Ríos, casi toda la provincia. Entonces, ¿qué es Entre Ríos y qué no es Entre Ríos? En relación a otras provincias, claro, lo que pasa que es mi provincia, ¿no? Alguna vez me pregunté en un programa de radio si nosotros cercáramos Entre Ríos, hiciéramos un muro rodeando e impidiendo el ingreso de personas, de vehículos, de productos, si podríamos vivir. Y llegué a la conclusión de que sí, de que casi. Nos falta petróleo, después lo otro, tenemos casi todo. Entre Ríos es un paraíso, pero vamos a convenir también que vivimos en un país maravilloso. Yo digo, si a mí me sobrara el dinero, no soy de viajar, de tomarme vacaciones. Los viajes que he hecho son todos que he viajado por el mundo y por el país, ni hablar, por todo el país, para hacer alguna transmisión deportiva. Pero si hubiese sido un viajero natural, hubiese contado con los recursos que te permiten el viaje, créeme que no pararía hasta recorrer el último rincón de la Argentina. Y no te alcanza la vida, porque la Argentina es bellísima. Estamos conversando, estamos entrevistando al periodista, director de radio Oscar García,
de La Paz, obviamente. Estamos en el live, ahí es Darío.Benítez Colman. El pastor cristiano Jorge Capuccio estaba hace un ratito también. José Villalba, vi a alguien más que estaba ahí. Rodi Puig, que sigue prendido, aparece nuevamente con un saludo aquí para la ciudad. Gracias, Rodi, un abrazo. Cierta vez fuiste reconocido como el deportista del año. ¿Es así? Yo En- encontré una foto por ahí publicada. sí, sí. ¿Qué hiciste y cómo fue ese año? Si la referencia es para Gualeguaychú, debe haber sido el año 89. Bueno, fui goleador del certamen y además ganamos el torneo regionalito con mi equipo que era Sí, Deportivo Urdinarrain. A ver, tengo que caer otra vez me estás preguntando y te lo tengo que decir. Gualeguaychú tiene el fútbol de Gualeguaychú creo que tiene 106 años de vida. Hace algunos años hicieron una fiesta recorriendo la historia y premiaron a los campeones. Bueno, recibimos muchos premios porque con Deportivo Urdinarrain ganamos muchos torneos. Pero ahí me sorprendieron porque habían establecido que en 105, 106 años de historia yo era el segundo goleador histórico. O sea, tiene una dimensión muy grande. En 105 años, imagínate cuántos jugadores pasaron por el sí. fútbol de Gualeguaychú y solo un jugador hizo más goles que yo. Con un detalle, yo fui cuando tenía 26 años y debuté a los 14 en primera división. O sea que corrí le di 12 años de ventaja. Y soy el segundo goleador de la historia del fútbol de Gualeguaychú. Entonces, el reconocimiento creo que viene por ese lado. También lo del básquetbol, ¿no? Que los recuerdos son imborrables. Dijiste básquetbol justamente hoy cuando nos contaste que a veces jugabas, inmediatamente terminabas, te subías a relatar o al revés. Yo en ese momento, para mí, dije, seguramente se cambiaba de camiseta y de deporte, pasaba del fútbol a un partido de básquetbol. Se me cruzó eso en ese instante cuando estabas a punto de contar No, aquello eso de no hace un se rato. daba, eso no se daba porque el básquetbol en La Paz se jugaba siempre entre semana. Era muy raro, no se jugaba sábado o domingo, se jugaba entre semana, entonces no coincidía el fútbol con el básquet. Mi Claro, claro, carrera como claro. basquetbolista y futbolista fue muy en paralelo, porque si en el fútbol debuté a los 14 años y en la primera de cicles debo haber debutado a los 15 en básquetbol, con gente tremendos jugadores, ¿no? Juancho Ríos, Pepe Llanelli, Pocho Ferreira, bueno, los Ferreira eran tres, y después la gente que vino de Paraná, como Sutión, como Castro Giovanni, y después vino la generación siguiente, con grandes jugadores como Dani Flores, como Abraham Casís, eh, Fontanini, Pipino Sí, Fontanini, Andrés Valente, Miguel Temón. No, fue una época la época de gloriosa. oro glorioso Sí, de sí, La sí. Paz, A ver, 2.000, 3.000, 4.000 personas en la cancha de básquet de era una básquet. cosa normal. Tanto en Comercio como en Independiente eran Comercio Independiente y Unión. y Unión, ¿cierto? Y Unión. después se inauguró la cancha de ciclos un poco antes de que yo me vaya. 41 minutitos de las 11 de la mañana en la República Argentina. Señor Oscar García, Oscar el Lobo García, antes Oscar el Flaco García, actualmente en este retorno a la ciudad de La Paz desde el año 2015 con FM San Martín. Así es, 24 de diciembre de 2014. 2014, claro, claro, ya finalizando el Mm. año. La apertura de la radio fue ahí mismo, Sí, sí, el 24 de sí. diciembre. ¿Y cómo te va con la radio? Empatamos. Ayer me consultaba un amigo que no veo hace 30 años, 40 años que no lo veo. Me llamó telefónicamente y me hizo la misma pregunta. Y empatamos, que ya es mucho, ¿no? Claro que sí. Saludamos al artista paseño, Eduardo José Vigiano.
Sí, no sé si lo conoces o Sí, no, vos Eduardo. sabés que... Residente en Buenos Aires, sí, vive en sí, Buenos Aires, trabaja en la Universidad de sí. General San Martín. Te pedí Creo que autorización para encender el teléfono cuando sonaba el tema y me apareció un mensaje de Eduardo que estaba viendo el programa. Le mando un gran abrazo, es un estupendo ahí artista. está. Sí, sí. Saludo y el abrazo para que lo conocí yo no hace tanto tiempo también, así que es un gustazo enorme, un placer y veo obviamente sus trabajos en el Face cuando va publicando. Oscar, ¿quién es la gloria del deporte argentino, su mayor ídolo? Que hay discusiones ahí actualmente, encarnizadas discusiones de quién es la gloria del deporte argentino, su mayor ídolo. Y lo que pasa es que, a ver, hay Hay tanta muchos. riqueza, pero yo soy maradoniano. Es decir, por lo que hizo en la cancha y por lo que hizo fuera de la cancha en defensa del jugador, que nunca se casó con los poderes. Diego fue un rebelde siempre, absolutamente siempre. La anécdota del Mundial 86, cuando en México se jugaba al mediodía por los intereses de la televisión, él, siendo uno de los grandes referentes del fútbol mundial, ahí se catapulta como el mejor de todos. En vez de ponerse del lado de los poderosos, se puso del lado de sus compañeros. Tanto es así que cuando le van a entregar la copa, él no le da la mano a Joao Avelange, un brasileño que en ese momento era el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y después el increíble fenómeno que él produce, 4 años después, en el Mundial 90, en Italia, cuando él divide a un país. Él divide a un país. Argentina e Italia tuvieron que jugar en Nápoles y allí el estadio estuvo mitad para Argentina, mitad para Diego y la mitad para Italia. Eh, yo recuerdo, a ver, es como que lo estoy viendo, cuando el momento del himno, y él, perdón por la expresión, putea porque silbaban e insultaban al himno El himno argentino. argentino. Es decir, la pertenencia que tuvo Maradona con la camiseta argentina yo creo que es indiscutible y es el primer nombre que me surge cuando vos me preguntás como máximo referente, ¿no? Y de aquí de La Paz, si bien y diste ya algunos nombres, pero de aquí de La Paz, Lo que pasa es que yo relataba y entonces me quedaron nombres que por ahí hay gente que no puede recordar o no recuerda. Roberto Torito Villalba, por ejemplo. sí, Un boxeador tremendo sí, que llenaba la cancha me de han Unión, contado, la me han llenaba la contado. cancha de Unión. Bueno, Chanchín, que fue un embajador nuestro. Dentro del boxeo, Pocho Oroño, que por ahí se frustró en cuanto a la proyección, pero era un tremendo boxeador. Tito Brites en natación, ni hablar de lo que significó Pedro, al que en sus comienzos tuve la ocasión de relatar. Alfredo Barrios, la proyección que tuvo en algún momento a nivel nacional Carlitos Tuamá, Viviana Florentín en básquet. Viviana, yo no sé si es muy reconocida acá, pero Viviana llegó a jugar en la selección argentina de básquetbol, siendo titular a muy buen nivel. Y seguro que me estoy olvidando de algún nombre, ¿no? Pero, bueno, Tino Niemis, nació en Paraná, pero el querido Tino Niemis con la 21 en la Fórmula Entrerriana era ídolo total, para Paseño. mí el mejor piloto que vi, radicado en La Paz, lo reconocíamos como paseño, ¿no? Y me debo estar olvidando, ¿verdad? ¿Sos una persona con expectativas positivas o Siempre, negativas? siempre. Este, ¿A qué atribuís? y debe ser parte también de lo que te decía hoy, de los genes, ¿no? Por supuesto que tengo bajones, ¿eh? Sobre todo en la cuestión de la mirada que tengo hacia el país. Y por ahí digo, no, me resigno, ya está, esta pelea no hay que darla, pero me dura un ratitito y siempre, como te dije hoy, se puede absolutamente todo, todo es posible, hay que creerlo nada más, hay que creérsela. ¿Qué reflexión haces sobre Vicentín y la situación de crisis, de manejo de crisis con la pandemia aquí en nuestro Sobre país? el manejo de crisis de la pandemia, no puedo creer cuando hay personas que dicen, pero ¿cómo si tenemos solamente 1.000 muertos? ¿Para qué extenderla? Tenemos 1.000 muertos por la decisión firme del gobierno nacional de determinar el aislamiento en el momento que se determinó. Hay que mirar cerquita nomás, Chile, Brasil, Perú,
lo que está pasando porque reaccionaron tarde. Y creo que hay que mantener el cuidado. En Entre Ríos está siendo una provincia testigo. Desde el 1 de junio al 21 de junio, la cantidad de contagios en Entre Ríos crecieron más de un 350%. Entonces, tenemos que ser responsables. Y con respecto al tema de Vicentín, absolutamente claro, lo debato todas las horas que quieran. Estamos defendiendo a sinvergüenzas, estamos defendiendo a ladrones, están defendiendo a estafadores. Yo no creo en la expropiación de la propiedad privada cuando va bien, pero cuando hay estafas. Yo los otros días dialogué con Claudio Lozano, director del Banco Nación. Paraguay, para hacerte los números que se entiendan perfectamente, Sí. produce 1 de soja, Sí. Y exporta 3. Si vos ¿Cómo se producís explica? uno, no podés No exportar podés. 3. Son nuestras. Es soja argentina que se convierte en soja paraguaya. El tema del río Paraná creo que es un tema que definitivamente hay que tratar con seriedad en la Argentina. Yo creo que los puertos tienen que tener un control específico del Estado porque son un semáforo en verde permanente para el contrabando también de soja, para el tema de la droga, para el lavado. Lo de Vicentín no hay manera de ponerse del lado de la empresa. No hay manera, porque además hay una estafa que está muy clara. Ellos, en diciembre, sacan un crédito de 18.000 millones de dólares que se lo otorga el Banco Nación de manera fraudulenta y 4 días después entran a mí me daba risa los otros Cesación días. de pago, default. Sí, tenían otro, le pusieron otro nombre, estrés financiero. Estrés, No, claro, tienen sí, unos sí. nombres increíbles. El 4 de diciembre venden una parte de una empresa que tienen en Rosario, que es la productora de biodiesel, en 122 millones de dólares. No se sabe dónde está esa plata. La condición en el Banco Nación era condición 1, es decir, pagador normal. El 10 de diciembre, cuando González Fraga se va de la presidencia del Banco Nación, pasa a condición 4, que es incobrable. La verdad, no solamente tendría que nacer una empresa con YPF Agro, con participación de los productores, yo no digo que se los deje de lado, con participación fuerte del Estado, en algo que es muy importante como la generación de divisas que tanto necesita la Argentina, pero además tendrían que ir en cana. Oscar, estamos en el final ya de Mediodía en la Mesa, en el final, las últimas preguntas para esta entrevista. Señala Eduardo Vigiano, Blanca Yunes también ahí como deportista, Blanca, basquetbolista, claro, Blanquita, sí, sí, Blanca basquetbolista. profesora de educación física, Sí, sí. basquetbolista. La última pregunta, Oscar, la anteúltima. ¿Cuál es tu mayor miedo? La enfermedad. No, Y, no la muerte, ¿eh? ¿Queda claro? claro. El sufrimiento que produce la enfermedad. Tengo mucho miedo a eso. Espero no sufrirlo. ¿Y la cosa o situación que te produce el mejor placer? El trabajo, mi profesión. Es decir, los otros días, por ejemplo, cuando logramos la entrevista con Claudio Lozano, que era la nota bueno, y ahora estoy buscando una para el lunes. El lunes es 29 de junio. Después buscáis, fíjate qué pasó un 29 de junio. Bien. Y el sábado, por ejemplo, vamos a charlar con Pino Solanas, el diputado nacional. Ex director cinematográfico. Claro, tremendo cineasta, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, el señor Oscar García, Oscar el Lobo García o Hugo Oscar el Flaco García actualmente, por compartir con nosotros tus miradas, tus respuestas, tu posición también profesional de vida, por haber accedido a este ciclo de entrevistas a periodistas y comunicadores de la ciudad de La Paz, así que encantadísimo y todo el agradecimiento mío, el agradecimiento nuestro de acá de la radio también. Muchísimas gracias. Gracias, digo yo, por la oportunidad, porque es siempre lindo charlar, intercambiar opiniones, por el respeto y muy cálido todo. Así que a disposición para cuando ustedes lo requieran. 56 minutitos tenemos.